En la era digital, las fake news somos nosotros. Según el informe reciente del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, aproximadamente un tercio de los ciudadanos españoles suelen evitar el consumo de noticias con frecuencia, porque les hace sentir impotentes frente a los problemas sociales. La pandemia no parece haber ayudado a esa sensación de desamparo. La infodemia, los bulos y la desconfianza generalizada en los medios de comunicación se han agudizado en los últimos meses. Borja Vergés Bilbao, en 1977, lleva más de 15 años trabajando como periodista, ejecutivo digital y asesor internacional, tras dirigir la rama de la innovación del Grupo Vocento. Hoy es director de la comunicación digital e innovación en la consultora sueca Crane. Aunque él mismo reconoce que el panorama actual es desolador, en esta conversación aborda cómo poner los mimbres para mejorar la transparencia y depurar el debate público en medio del imperio de los bulos. Speed, la respuesta no llegará solamente con más tecnología. Esta semana se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información Rayton Weinstein, que aunque en España no es demasiado conocido, fue establecido hace 5 años por la UNESCO como una forma de reivindicar una mayor transparencia en la sociedad civil. Este año la cita se ha centrado en el derecho de la información en tiempos de crisis y en la necesidad de contar con un acceso público a la información para salvar vidas y ayudar a formular políticas sólidas. ¿Cuál crees que han sido los mayores fallos y aciertos en cuanto a la gestión de la comunicación de las crisis sanitarias en España? La pandemia del coronavirus ha traído numerosos frings a la España democrática, cosas que no habíamos visto nunca, como el confinamiento domiciliario de un país entero para derrotar a un manojo microscópico del ADN y proteínas, y cosas que pensábamos que no veríamos nunca, como el encallanamiento actual de las relaciones entre administraciones y poderes del Estado. En este contexto, la comunicación de crisis en una escala nacional era algo también a lo que estábamos acostumbrados. Esta aplica tanto en empresas como en gobiernos. Debe conjugar dos elementos básicos: eficacia y empatía, cada una en su justa medida, y debe siempre ser accesoria y auxiliar al problema material que se quiere resolver, en este caso una crisis sanitaria. Y creo que en la comunicación en torno al COVID que se han respetado estas dos primicias básicas. Por un lado, ha faltado medida de las cosas. En los meses más duros, las autoridades pecaron de una hipercomunicación omnipresente y secuestrada en un paradigma de emergencias y emotividad. Sin mirar a Francia, por ejemplo, los mensajes del país primer ministro y producía cada 2 o 3 semanas y las del jefe del Estado, de forma muy puntual. Por otro lado, la eficacia de la comunicación se ha visto mermada también por la tremenda politización de los datos oficiales y de los informes técnicos. Una estrategia de comunicación secuestrada por la lógica del poder neutraliza su eficacia pública. El acceso de una información creíble y de calidad en tiempos de crisis salva vidas. El sometimiento de esa comunicación pública de crisis a objetivos bastardos, como las luchas partidistas o a los apriorismos ideológicos, ha costado vidas.
¿Cómo ayudaría un mayor acceso a la información a mejorar la confianza en las instituciones y que el propio sistema, aún más debilitados si cabe tras la pandemia, antes de ella? Juristas como Antonio Garrigues Walker planteaba ya la necesidad de un derecho a la verdad. En España, los ciudadanos ya tenemos un derecho a la verdad. El problema está en la cultura política y burocrática reacia, todavía una asunción fair play de la transparencia y un sistema político todavía inmaduro. Estamos lejos de las relaciones entre administración y administrador que existen en un país como Suecia, un país al que tenemos como referencia muy cercana en CREAT, y en el que la ley de acceso a la información data de 1766, pero avanzamos en la buena dirección. La ley de transparencia y acceso a la información de 2014 y las normativas autonómicas y locales que han ido llegando después establecen obligaciones de transparencia activa a las administraciones públicas. Desarrolla un derecho de acceso a la información que ya estaba contemplado en el ordenamiento constitucional y muy desarrollado en materia medioambiental. Por ejemplo, si a todo ello le sumamos derechos fundamentales como el de la libertad de prensa, en ese sentido podemos decir que el derecho a la verdad ya existe, entendido como el deber de los poderes políticos de facilitarnos a los ciudadanos toda la información y documentación pública necesaria para que podamos facilitar la gestión que hacen de nuestros impuestos. El problema, insistió, está en la permanente ocupación, con K, por la lógica política y partidista de ámbitos de decisión, y por tanto información que deben pertenecer a los técnicos, los expertos, a los burócratas, en el mejor sentido del término, a la sociedad civil o, incluso, visto lo visto, a los científicos. Las absurdas guerras fratricidas en torno a las estadísticas del COVID-19, la aguda politización del análisis de esos datos y la ideologización cainita del debate sobre las medidas son un cruel y letal indicador de lo lejos que estamos en España en la racionalidad política y el policy making consensual que aporta la cultura de la transparencia. Durante esos meses hemos asistido a un bombardeo continuo de información sobre el coronavirus. De hecho, la OMS alertó de los peligros de esta infodemia. ¿Qué intereses se esconden detrás de las campañas de desinformación? O, dicho de otro modo, ¿a quién beneficia la confusión generalizada? El panorama es desolador. Cuando más clarividencia y consenso necesitaba eso que antes llamábamos el orden internacional, más intoxicación y división tenemos, pero afinemos el diagnóstico. Por un lado, los bulos y las teorías de la conspiración han existido siempre. Es alucinante ver cómo en 1918, 1919, el porte de mascarillas contra la mal llamada gripe española desató debates similares a los actuales y las mismas manifestaciones de negacionistas. Además, en la era digital, las fake news somos nosotros, es decir, son nuestros comportamientos impulsivos, determinados, es verdad, por el diseño para la adicción de las plataformas de contenidos.
a la hora de publicar y compartir en redes sociales y aplicaciones de mensajería, los que aceleran y amplifican la circulación desbocada de ese escepticismo genético. Llamémosle estupidez humana. Como en tantas cosas, lo que ha hecho la crisis del coronavirus es agudizar un fenómeno que siempre estuvo ahí y que se había acelerado dramáticamente en la era de la difusión algorítmica de la información. La infodemia cuesta vidas. Debemos ser militantes en combatir el irresistible encanto de las teorías de la conspiración desde la racionalidad política y el sentido común. El fenómeno de QAnon es delirante y se extiende como un virus, pero, de nuevo, sin unas relaciones Estado, cuidando ciudadano en las que el dueño soberano de la información pública es el administrado y no el administrador. Eso que llamamos cultura de la transparencia y el acceso, no lograremos contrarrestar la peor pandemia global de todas, la imparable ola de desconfianza en las instituciones y en los poderes establecidos. El virus de la infodemia solo beneficia a los que tienen por programa política destruir y no construir. España tiene un problema muy grave de credibilidad ciudadana a las fuentes públicas de información, con un pie en lo que parece ya una segunda ola. ¿Qué hacemos aprendiendo de nivel comunicativo de la primera? ¿Somos más críticos con la información o aún más crédulos? En la parte de aprendizajes positivos, creo que hemos hecho bien en salir de ese paradigma de comunicación de estado de alarmas en las que estuvimos hasta el verano y que estaba demasiado anclado en la excepcionalidad y en las emociones. En la parte negativa, España tiene un problema muy grave de credibilidad ciudadana en las fuentes públicas de información. Y el problema no es Fernando Simón, sí,